Estás leyendo el Evangelio de Juan, y en particular, ese versículo tan famoso, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te cae como balde de agua fría, y piensas, ay Dios, eso está muy mal. Es una idea tan excluyente, que echa a perder todo diálogo ecuménico, arruina todo lo que sabemos sobre las religiones del mundo. Ni siquiera tiene lógica, porque hemos existido desde hace como 1 millón de años como humanidad, y de repente aparece Jesús en escena antes de que bajen el telón, y dice, pues ¿qué creen? Que si quieren salvarse, yo soy su única esperanza. Eso se oye muy mal. Y luego te fijas en el contexto de Juan 14:6 y te llevas la sorpresa que le está respondiendo a Tomás. Porque de hecho, es Tomás quien dice, Señor, desconocemos el camino. Entonces, este tan célebre versículo, la carta magna de la exclusividad joánica, que dice que Jesús es el único camino, es en realidad una respuesta a Tomás. Y te quedas como de, órale, qué buena idea. ¿Qué tal que escribo un evangelio donde Tomás es el portavoz principal y hago que esté en desacuerdo con Jesús, ¿no? Y luego, ¿qué creen que pasaría? Tal vez podríamos escoger una de dos. La primera opción sería como que, si yo quisiera oponerme teológicamente al Evangelio de Juan, a su exclusivismo religioso y que Jesús es el único camino, podría hacer lo que Bart Ehrman. Voy, saco mi doctorado y luego me convierto en un crítico histórico del Evangelio de Juan, y abro mi cuenta en YouTube, creo mi canal y le digo a todo mundo, Juan es una falsificación, y es muy excluyente, un desastre para la humanidad, y no aporta nada al diálogo interreligioso, y es de mente muy cerrada y está equivocado en lo que dice. A fin de cuentas, si me fuera por ese camino y me la pasara toda mi vida haciendo lo que hace Bart Ehrman, ser un académico como Bart Ehrman. Si acaso, un 5% de los evangélicos y de los cristianos promedio me harían caso. Y yo estaría en mi lecho de muerte, viendo que la aguja no se movió ni tantito, ni un grado, queriendo convencer a los cristianos que el Evangelio de Juan está mal, ¿no creen? Porque es una batalla cuesta arriba, ¿no? Es un hecho que todos piensan que detenta autoridad y que tiene su lógica, y que produce todas estas experiencias religiosas raras, tipo vudú, y la gente está convencida de que Jesús es el camino. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor me voy con mi plan B. A fin de cuentas, soy un académico, ¿no? Sé un poquito de copto. Y si mejor digo que en mi próximo viaje a Egipto, me encuentro un manuscrito en una cueva, algo así como en un lugar remoto, y que me encontré un manuscrito en una cueva escrito en copto, y tenía un montón de dichos de Jesús. Porque obviamente, yo los escribí en el avión cuando iba para Egipto. Pero se me ocurre que voy a venderles la idea que todos estos dichos son antijoánicos. Voy a reinterpretar a Juan y decir que Jesús no es el único camino. De hecho, todos somos el único camino, ¿verdad? La luz está en todos. No es exclusiva de Jesús, y todo lo entendimos mal al crear este culto en torno a Jesús, al arrodillarnos ante este fulano, y que su mensaje de toda la vida fue que nos diéramos cuenta de que somos iguales a Él. Tuvimos la luz divina igual que Él. Y el cristianismo como religión creó este gran engaño para convencernos que solo Jesús tiene la luz divina y solo Jesús te va a dejar entrar al cielo. Es una herejía, pero disfrazada de ortodoxia. Y con mi evangelio, quiero poner de cabeza la teología joánica. Pero también tengo que tener mi coartada, y voy a decir que traduje el Evangelio el tiempo que estuve en Egipto, y que cuando llegué a la aduana, en el aeropuerto del Cairo, me quitaron el manuscrito y que ya nunca más se supo de él. Desapareció sin dejar rastro.
Pero como si pude publicar mi traducción, en ella les digo, oigan, encontré los dichos secretos de Jesús en Egipto. ¿Por qué querría que fueran dichos secretos? Bueno, no exactamente secretos, porque a fin de cuentas los estoy publicando. Pero también quiero que la gente crea que estuvieron perdidos o que tuvieron una circulación muy limitada, como para que la gente piense que casi nadie sabía de ellos hasta que yo los descubrí. Podría irme por ese lado. Si convenciera a los evangélicos estadounidenses, si tan siquiera un 5 o un 10% dijeran, encontraron un nuevo evangelio con dichos desconocidos de Jesús. ¿Y ahora cómo le hacemos para integrarlos en nuestras creencias y fe? Termino saliéndome con la mía, ¿no creen? Salgo victorioso y termino logrando más que Bart Ehrman con el trabajo de toda una vida como historiador crítico. Y encima de todo, me muero de la risa porque los engañé a todos, ¿no? Pues sí, Sardine County, yo creo que habría evangélicos que pensarían, ay no, el mundo se va a acabar. Pero yo creo que también habría otros que dirían, qué padre, nunca lo había escuchado, me encantó. Y ni siquiera se van a dar cuenta de que desde el principio lo que quería era echarle tierra al exclusivismo religioso del Evangelio de Juan. Ya saben que estoy siendo de lo más sarcástico, pero les cuento esta historia nada más para que suelten la carcajada, aunque también, de cierta forma, quiero que lo vean como una analogía de cómo pasan las cosas en la historia. Tenemos que ver al Evangelio de Juan y al de Tomás como si fueran casos excepcionales. Y estos son textos extraños porque el Evangelio de Juan es muy diferente a los sinópticos, y el autor del Evangelio de Juan lo sabe. ¿Cómo le va a hacer para convencer a la gente que lo lea? Pues echa mano de todas sus mañas. Se saca de la manga este personaje al que nadie conocía, ¿verdad? El personaje del discípulo amado. Se inventa a este fulano, y es este fulano el más un discípulo todavía más cercano que Pedro, y le aprende todas estas verdades espirituales a Jesús, y luego se convierte en el líder de la comunidad, y escribe todas sus memorias. Y con todo eso, nos quiere dar a entender que su evangelio es más preciso que los otros tres. Pues ahí tienen. Y al mismo tiempo, no voy a decirles cómo se llama este discípulo, porque obviamente, si se los digo, la gente va a querer verificarlo, ¿verdad? Y ya saben que a mí no me gusta que anden de metiches. Digamos que no me gusta que la gente sea así. Iba a hacer un chiste político, pero mejor me callo. No me caen bien los metiches, y por eso no les voy a decir quiénes son mis informantes. Voy a mantener la fuente en el anonimato. ¿Estamos? Esa es la jugada de Juan. Bueno, ¿y entonces cuál es la jugada de Tomás? Pues Tomás, la jugada de Tomás es un poquito distinta. Él se aparece, y lo primero que dice es, estos son los dichos secretos. De entrada, nos despierta la curiosidad con tanto misterio. Pero si revisa los textos, la mitad de lo que está en Nat Hammadi dice lo mismo. Es algo así como, sí, estos son los dichos secretos de... y pones el nombre que se te dé la gana. Adán, Noé, Set o hasta Jesús. Todo es secreto. ¿Y por qué querrían decir que es secreto y tal vez que lo encontraron enterrado en una cueva, y hasta que es antediluviano? ¿Qué ganan inventando todo eso? Porque nos quieren vender el cuento de que aunque apenas lo acaban de descubrir, nadie sabía de su existencia porque siempre se había guardado como un secreto. Y si es tan secreto, eso explica por qué los autores de los sinópticos. Por eso, ellos no conocen ni la mitad de los dichos que hay en el Evangelio de Tomás, porque no tenían acceso a esos secretos. ¿Me explico? Y si no eran partícipes de esos secretos, entonces se parecen a Mateo y Pedro en el Evangelio de Tomás Lovion 13, donde ven a Jesús como si fuera un sabio filósofo o un ángel virtuoso, que más bien suena como una verdad a medias, pero no es la verdad. Es únicamente Tomás el que revela estos dichos secretos. ¿Por qué? Porque él sí es el discípulo amado, y de hecho, el autor del Evangelio de Tomás va más allá y afirma, no solo es Tomás el discípulo amado, él es su gemelo y nos deja con la duda. Y te quedas pensando, ¿su gemelo físico o espiritual? Él no te lo va a decir, pero lo que quiere es que creas que solo a través de Tomás llegarás a Jesús.
Yo, como historiador, tengo que analizar toda esta evolución y desarrollo a principios del siglo segundo. Y presento una hipótesis que trata de reconstruir o armar ese rompecabezas. Yo diría que los evangelios sinópticos básicamente presentan una historia triunfante de Jesús, que se vuelve normativa a principios del siglo segundo. Por otra parte, Juan no quiere deshacerse de los sinópticos. Nadie quiere deshacerse de los sinópticos, pero él quiere contar otra historia. Y para hacerse de autoridad, crea al discípulo amado, que es un discípulo más íntimo que el mismísimo Pedro y que transmite mejor las verdades. Y nos presenta esta visión de Jesús como la luz divina, pero el único camino al cielo. Luego, viene Tomás y dice, no, eso a mí no me gusta. Me gustan esas cosas de la luz divina, pero no quiero que Jesús sea el único camino. Eso sí que es herejía. Pero en su época, él no puede ser un Bart Ehrman porque no existen los Bart Ehrmans. Entonces se va por el lado de, yo tengo los dichos secretos de Jesús. Tengo estos dichos secretos, y no me lo vas a creer, porque no te lo voy a dejar, ni te va a quedar muy claro, pero estos dichos secretos van en contra de lo que dice Juan. Y no es que él te lo vaya a decir abiertamente. Pero mientras más lees y relees el Evangelio, te vas dando cuenta de que es muy impactante. Acuérdense que es el personaje de Tomás el que le dice a Jesús, Señor, no conocemos el camino. Muéstranos el camino. Y es Jesús quien le responde a Tomás, para eso me pinto solo. Yo soy el camino. ¿Verdad? Digamos que es algo así como justicia poética tener un evangelio transmitido por Tomás donde pone esa respuesta patas para arriba. Yo diría que en términos generales, en cuanto a reconstrucción, eso es lo que estaba pasando a principios del siglo segundo en Alejandría. Y además agregaría que esto no entra para nada en conflicto con la idea de que hay un diálogo entre ambos textos, ¿no creen? Porque hay que contemplar la posibilidad de que estos textos resultantes que ahora tenemos no nada más nos cayeron del cielo como si fueran las planchas doradas de Joseph Smith. Se tuvieron que inventar todas estas cosas a lo largo de los años y dialogando con otras comunidades. Y yo creo que Alejandría era ese lugar, ese crisol religioso, donde se llevaban a cabo todas estas discusiones. Tampoco es que me vaya a dar un tiro en la cabeza si fue en Alejandría o no, pero sí creo que se trata de un contexto muy particular. Es en Egipto donde la gente se podría imaginar a Jesús como un maestro místico, algo así como Pitágoras u Orfeo o quien se te dé la gana, alguno de los magos o hasta Zoroastro. Eso es lo que les llama la atención. Pero en lo que sí coinciden Juan y Tomás es que no son muy de la idea de un profeta apocalíptico con la mirada perdida que andaba corriendo de aquí para allá, como en los sinópticos. A ellos, lo que les interesa es un maestro supremo, más al estilo de Pitágoras u Orfeo, que se la pasa diciendo todos estos dichos místicos raros, mezclados con un poco de lenguaje evasivo, para hacerse el interesante. Ese es el Jesús que les gusta. Yo diría que esa es la versión alejandrina de Jesús. Pero lo más interesante es que quien quiera que sea que escribió estos textos, los escribió después de platicar con otros cristianos locales. En una parte dice más o menos así, me cae que Jesús es el único camino. Y si no lo sigues, te vas derechito al infierno. Él nos dio la luz divina y ese es el único camino. Pero sigue siendo esta visión de ser, casi, como Jesús. Tipo, podemos volvernos hijos de Dios, pero nunca vamos a ser como el único hijo de Dios. Y de repente, Tomás interrumpe la plática y dice, para nada. De eso no se trata el cristianismo. Jesús no vino a predicar eso. Ese no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús dice que todos tienen la luz divina y si no se han dado cuenta, están perdidos. Si aman creyendo que Jesús es el único camino, la única verdad, están bien perdidos. Tampoco es que nos lo diga abiertamente, pero sí creo que nos quiere convencer que así son las cosas. Y al ser tan sutil, termina siendo muchísimo más efectivo que, por ejemplo, si yo escribiera todo un tratado en contra del Evangelio de Juan, luego lo publicara en mi blog y dijera, ah, sí, todo esto está muy, pero muy mal.
¿Verdad que nadie va a querer leerlo? En cambio, si leerían todos estos nuevos dichos de Jesús. Los hechos hablan por sí solos. Hoy en día hay mucha gente que prefiere a Tomás por encima de Juan, y con sobrada razón. Sigo creyendo que el resultado es sorprendente y auténtico. Tampoco quiero que se vayan con la idea de que todo esto es algo así como una conspiración. Lo que quiero comunicarles es que alguien usó una técnica muy conocida en su época para transmitir un mensaje que era espiritualmente más auténtico. Y el autor tiene todo mi respeto. No quiero faltarle al respeto a este autor. No creo que nada más nos quisiera engañar por el gusto de hacerlo, o para reírse de nosotros, más o menos como Morton Smith. Estaría bien divertido hacer creer a los académicos que Jesús tuvo sexo con un fulano en Palestina, los dos en cueros. ¿A poco no estaría divertido? Obviamente sí. Ahora ya saben mi opinión sobre el Evangelio secreto de Marcos. La verdad no creo que el Evangelio de Tomás, que eso quiso hacer el autor. Yo creo que quiere transmitir un mensaje espiritual. En serio quiere que lo crean. Lo dice muy en serio. Pero por eso tiene que usar esta técnica. No le queda de otra. Es un viejo truco. A veces tienes que mentir para que la verdad surta efecto. Esa es la gran paradoja. No es que lo esté justificando. A lo que voy es que funciona. Y hasta podemos decir que el fin justifica los medios. No. Bueno, cada quien lo va a tomar de forma distinta. Hasta cierto punto, nada más hice esto para divertirme un rato.